Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta octava sesión del PROA Hospital Carlos Van Buren. En esta oportunidad presentará al doctor Alejandro Kral, infectólogo adulto, miembro del comité de PROA, como también de la unidad de infecciones interhospitalarias. Así que dejamos al doctor Alejandro Kral con su presentación en cultivo, cuándo, cuánto y dónde. Hola, buenas tardes. Agradecido por la presentación y por este tema, que creo que es bien importante respecto a tener ciertos criterios clínicos para la decisión de tomar ciertas muestras microbiológicas en sospecha de infección. Y como sale ahí el título, tiene que ver con cuándo tomar, cuánto, tema de volumen, tema de botella, estandarizar ciertos conceptos importantes, cómo se toman en el sentido del origen de la muestra y de dónde, ¿sí? De los accesos centrales, de dónde se puede tomar los hemocultivos. En general lo que sucede, y esto ocurre constantemente, uno asocia el tema de los hemocultivos o las técnicas infecciosas, sobre todo con fiebre. Uno como que ve la fiebre o observa que un paciente está con fiebre e inmediatamente piensa automáticamente en infección. Y lo que sucede comúnmente es que uno utiliza un mal concepto a mi juicio, que es los pancultivos, que el paciente tiene fiebre y muchas veces sin una adecuada anamnesis y muchas veces pidiendo exámenes de más, pedimos o se da una orden de unos pancultivos. Y eso no está estandarizado en ningún lado, salvo en pediatría, en ciertos lactantes. Muchas veces asociado a el inicio de terapia antimicrobiana, que no lo vamos a tocar acá, pero también hay un juicio crítico que se debe hacer ahí si es que los pacientes merecen inicio de la terapia antimicrobiana, si es que hay un cuadro infeccioso asociado o no. Una vez que se inicia la terapia antimicrobiana, se inicia también concomitantemente fármacos o terapias para el cese de esta fiebre. La fiebre baja y eventualmente el paciente en su evolución puede partir la fiebre nuevamente y así eternamente en este loop. Muchas veces, si el paciente hace fiebre intratratamiento, incluso escalar terapia antimicrobiana. Primera, segunda, tercera, cuarta línea, y así las consecuencias que pueden suceder con el mal uso de la terapia antimicrobiana, que es finalmente el rol o la misión de este grupo del PROA, con lo que resistencia, daño al microbioma, costos, hospitalización prolongada, etcétera. ¿Ya? Y de hecho este tema del pan cultivo está en la literatura. Acá está un artículo de hace hartos años atrás, del 2017, en el cual no solamente habla de los hemocultivos, pero me voy a enfocar solamente en el hemocultivos, que es el tema de hoy día. Desde el tema del disconfort, o sea, no es gratuito para los pacientes que los vayan pinchando probablemente más de una vez, ¿cierto?, en las venas, la sobrecarga laboral al laboratorio, la tasa de cultivos o hemocultivos, en este caso falso positivos, cuando no se toman de forma adecuada, sin una higiene y antisepsia de la piel, ¿cierto? Muchas veces, de alguna forma, nos quedamos tranquilos, falsamente tranquilos, cuando se toman hemocultivos porque, entre comillas, al tener los cultivos nos da una especie de chip libre, entre comillas, para poder iniciar la terapia antimicrobiana porque ya tomamos los cultivos, ¿cierto? Y partimos terapia. O a la inversa, no podemos dar de alta a un paciente, y eso ha ocurrido lamentablemente porque cuando se toman los hemocultivos, uno debe esperar que estén realmente negativos, ¿cierto? Para poder egresar a un paciente. Sería inadecuado, ¿cierto?, tener un paciente bacteriémico y que esté de alta. Entonces hay un excesivo costo de la hospitalización prolongada, como les digo, del uso o inicio de terapia antimicrobiana. Muchas veces hacemos exámenes concomitantes, entonces también hay un tema de costo muy fuertemente asociado a esto. Y entender, saber de que los cuadros febriles no, obviamente, y eso también lo sabemos, de que no están siempre asociados a cuadros infecciosos, es variable, hay otras causas, acá les coloco solo tres, pero hay muchísimas causas no infecciosas de la fiebre, enfermedad tromboembólica, autoinmune, neoplásica, y también saber de que hay ciertos escenarios clínicos, y eso es lo que vamos a ir aterrizando un poquito más adelante respecto a las situaciones clínicas que realmente me van a posibilitar el generar fenómenos bacteriémicos. Por ejemplo, que eventualmente la fiebre ocurre normal y fisiológicamente en un fenoménano postoperatorio, sobre todo en cirugías
muy laboriosas, muy largas, con harto traumatismo o acto quirúrgico. También la interpretación cuando el hemocultivo potencialmente es positivo o negativo, o sea, el hecho de que si yo tengo un hemocultivo positivo es indicativo obligatoriamente de un agente patógeno, o al revés, si el hemocultivo está negativo no tengo infección, no todas las infecciones son bacteriémicas, no por el hecho de que un hemocultivo esté negativo me descarta un cuadro infeccioso, cuando hay que saber, insisto, tomar un criterio clínico adecuado para decidir la toma de estos. El sobretratamiento, yo lo mencionaba, ¿cierto? Esta especie de protección, si yo tomo los cultivos, por lo tanto me da la posibilidad de tomar los antibióticos y, entre comillas, después los retiro. Y que, como yo les decía, el pan cultivo en adultos, por lo menos, no está, pero para nada estandarizado, solamente en pediatría, ¿cierto? Eso no es clínico. Y uno pudiese pedir de que el pan cultivo incluya, por ejemplo, punción lumbar. Entonces, eso no existe y ojalá eso no se vuelva a repetir, sino que los cultivos sean de expectoración, urocultivo, punción lumbar, hemocultivo, cultivos de arrastre asociado a catéter o lo que sea, sean de forma dirigida en base a lo que yo francamente estoy sospechando. Y no solamente como un rastreo porque no tengo idea de lo que está sucediendo con mi paciente. Y este paper que a mí me encanta, que es del año 2020, creo que es uno de los mejores papers de ese año, lo que hace es un review de las indicaciones en pacientes no neutropénicos. Y hago hincapié en la parte no neutropénico porque la parte neutropénica, oncomatológico, es un setting completamente distinto. Pero pacientes no neutropénicos se puede tratar de estandarizar eh, potencialmente las adecuadas indicaciones de cuándo tomar estos exámenes. Este es un estudio realizado entre el 2004 y el 2019, fueron 15 años, fueron 50 hospitales, especialmente de Europa y Norteamérica, y ellos parten de la base, lo mismo que les decía antes, de que la toma de hemocultivo genera hospitalización prolongada, muchas veces toma de exámenes adecuados o uso inadecuado de antimicrobiano y también anemia, sobre todo cuando tomo mucho volumen de sangre y disconfort del paciente. Dentro de este review está este artículo, es un artículo del año 2012 del Hospital de Cleveland en Estados Unidos, en el cual ellos en la unidad de emergencia lo que hacían eran todos los pacientes que interpretaban que podían tener cuadros de infecciosos, les hacían hemocultivo. Y fíjense la tasa de positividad, que es bien baja, 8,1%, de 3.365 pacientes, 289 pacientes con hemocultivo positivo, pero lo llamativo que lo quiero mencionar es que un tercio de ellos tenía temperatura normal, 50% leucocitos normales y prácticamente un 20%, o sea, un quinto de los pacientes tenía temperatura y blanco normales de los que estaban positivos. ¿Por qué se lo menciono? Porque este tema de hacer como hemocultivos porque hizo fiebre, hemocultivos porque viene con blancos altos, hemocultivo por PCR alta, sin un juicio clínico de anamnesis en físico, no tiene ningún sustento. Y ojalá que también hagamos una especie de cambio de paradigma respecto a examinar más a nuestros pacientes, hacer una adecuada anamnesis, más que ya no solamente por exámenes aislados. Y bueno, y este cuadro a mí me encanta porque lo que hace es las posibilidades pretest, según el diagnóstico infeccioso de nuestros pacientes, la posibilidad de tomar o llegar a un resultado positivo de los hemocultivos. Si ustedes ven las primeras dos columnas de la izquierda que dicen menos de 5% y menos de un 10%, que son rendimientos muy bajos, por ejemplo, en menos del 5% está la fiebre posquirúrgica, yo les decía que es un fenómeno prácticamente fisiológico que ocurre y que la posibilidad de ser agentes identificados como bacteriemia es muy, muy baja. También la fiebre aislada, la típica fiebre en los pacientes hospitalizados, ¿cierto? Porque nos avisan de que un paciente de tal sala, tal cama hizo fiebre e indicamos como fiebre si hace más de temperatura tanto, sin ir a ver a los pacientes, tampoco tiene un gran rendimiento. Asimismo, hacia su derecha, al extremo de la derecha, ¿cierto? Más del 50% son los cuadros más graves, sobre todo infecciones asociadas al sistema nervioso central, y también infecciones asociadas a procedimientos neuroquirúrgicos y a catéteres venosos centrales. Por lo tanto, ahí está todo el bagaje de cuadros de infecciones en los cuales potencialmente tengamos más rendimiento. Y también en las primeras dos columnas de la izquierda, de menos de un 5, menos de un 10%, también es importante saber de que aún saliendo positivo los hemocultivos, la posibilidad que me cambie conducta, muchas veces tampoco ocurre un cambio en la conducta clínica. Muchas veces, independiente que el hemocultivo salga positivo, muchas veces ya vamos a haber instaurado una terapia antimicrobiana que muchas veces no va a cambiar, a pesar de que el hemocultivo esté positivo. Y este mismo cuadro o recuadro que les mostré en la diapositiva anterior se puede llevar a este resumen que está a su izquierda, pero lo que yo les quiero colocar o refrescar acá es a lo que sale reforzado en un cuadro rojo respecto a los hemocultivos de control.
hay escenarios clínicos en los cuales uno debería hacer hemocultivos de control, sobre todo en pacientes de bacteriemias por ciertos agentes particulares, que son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus lugdunensis, que es un estafilococo coagulase negativo que se comporta desde el punto de vista de la virulencia como Staphylococcus aureus. También las bacteriemias que están asociadas, por ejemplo, a pacientes con infección o confirmación de infección endovascular o pacientes asociados a prótesis. ¿Por qué? Porque muchas veces si es que vemos que esta infección es bacteriémica persistente, uno puede tender a pensar que estos dispositivos endovasculares pueden estar colonizados y potencialmente, eventualmente, requerir desfoque de eso. Y también, abajo, el recuadro de su derecha, también rojo, también en el sentido de cuando yo, por ejemplo, quiero autorizar, por ejemplo, o algún colega, ¿cierto?, quiere colocar un catéter definitivo de quimioterapia, de diálisis definitiva, ¿cierto?, un catéter tunelizado, debo tener certeza en pacientes que están con infección de que haya un aclaramiento de la bacteriemia. Un paciente con infección bacteriémica por un Staphylococcus aureus o algún otro agente, incluso no Staphylococcus aureus, pero que yo sé que quiero colocarle un acceso definitivo, insisto, para quimioterapia, para catéter, para diálisis o lo que sea, debo tener certeza de que el paciente tenga un aclaramiento de su bacteriemia, porque si no, si el paciente sigue bacteriémico, la posibilidad de colonización de ese acceso es muy, muy alto y finalmente ese catéter va a tener que posteriormente también retirarse. Por lo tanto, son en esos escenarios clínicos los que eventualmente, por el agente o por la condición clínica, yo debería solicitar hemocultivos de control. En el resto de los escenarios no es necesario. Ahora, cuando yo tengo claridad respecto a qué escenario clínico voy a indicar los hemocultivos, insisto, por ciertas infecciones o por cierta condición del paciente, porque tiene catéter, porque tiene disposición endovascular, porque tiene prótesis, etcétera, tengo que venir con la adecuada indicación de la toma. ¿Cómo tomarlos? Y aquí existe una eterna discusión respecto al tema de volumen, respecto al tema de botella. Uno, cuando deja clásicamente la indicación, uno dice tomar 2 sets, que es lo que habitualmente uno escucha, ¿cierto? El equipo de enfermería, o deja la orden 2 sets de hemocultivo. El set, por definición, es la toma de un acceso venoso. Un set es un acceso venoso. Y de ese acceso venoso puedo yo tomar, voy a decir una vulgaridad, pero puedo tomar 1 cc como podría tomar 100 cc. Entonces, finalmente, lo que determina el set es solamente la punción. Un set es igual a una punción. Por lo tanto, en general, ya que no tenemos tanta claridad qué significa cuánto volumen, en general no es tan recomendable, si es que no estamos en un lugar comúnmente que se habla de estos temas, no hablar de set. Y lo que uno debiese hablar en base a volumen total o francamente botellas. En el caso de los adultos, las botellas son de 10 cc. Y lo que hace este paper, que está ahí a su izquierda, lo que hace es cómo yo puedo optimizar el rendimiento para que cierta infección potencialmente yo sea capaz de detectar la bacteria. Y si usted se ve en ese cuadro que se señala ahí, ¿cierto?, con estas curvas, en la línea punteada están los niveles, teóricamente, de bacteriemias que ocurren en un paciente, que son arriba y abajo es igual esa curva. Nunca la bacteriemia es nula, hay momentos del día que hay más o menos bacteriemia, pero la diferencia es que si yo en el cuadro A, en la parte de arriba, tomo volúmenes totales bajos, que son 10 a 20 ml, si ustedes se fijan, hay posibilidades que yo defino al paciente como una especie de bacteriemia transitoria, porque van a haber momentos del día que no voy a tener la capacidad, si es que tomo totalmente, insisto, 10 a 20 ml, de poder detectar esta bacteriemia. En cambio, en la parte de abajo, si tomo 40-60 cc de volumen total, la posibilidad de detectar la bacteriemia, incluso sea en los momentos más altos o más bajos de esta, esa posibilidad es más alta. Por lo tanto, la recomendación, más allá de este clásico, uno dice, ¿cierto?, los escalofríos, ¿cierto?, solemne, con la piloerección, lo cual es válido, pero lo que hace la parte crítica del rendimiento del hemocultivo es el volumen total, que son 40-60 cc. Y si ustedes se fijan abajo, también es súper importante, y aquí también está la parte de laboratorio, un poco protagonista, es el llenado de las botellas. Fíjense ustedes, según las series que se señalan ahí, tanto el sobrellenado o el infrallenado de las botellas. Y la tasa o la frecuencia con lo cual en distintas series se ve que los pacientes llegan con las botellas infrallenadas con menos de 8 ml. Frecuencias altísimas. Por lo tanto, es súper importante que si voy a pedir 4 botellas, me cerciore de que las 4 botellas, ojalá,
esté cada botella con los 10 cc, en adulto por lo menos, que corresponda. No me sirve nada que cada botella llegue con 3 cc al laboratorio porque finalmente 4 botellas de 3 cc me van a hacer 12 cc. Y eso para mí no es suficiente. Y esto es tan así que la guía de la ITSA, que para nosotros en infectología la ITSA es como nuestras guías clínicas más certeras, del año 2018, o sea, 7 años atrás, también recomiendan, al igual que les mostraba antes en ese paper, que para los agentes piógenos, bacterias más comúnmente buscadas, ¿cierto? Staphylococcus, strepto, enterobacterias, enterococos, pseudomonas, no fermentadores, etcétera, lo que yo debiese tomar son 20 a 30 cc por set, que en ese sentido son dos punciones de 20 a 30 cc. Y lo que yo debería hacer en esa punción de 20 cc es llevar a 10 cc de una botella aerobia y 10 cc de una botella anaerobia, y en la otra punción, ¿cierto? 10 cc de una botella aerobia y otra botella 10 cc anaerobia. Y ahí tengo 40 cc. Ahora, dicho eso, cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, con accesos centrales, y digo en plural, por ejemplo, un catéter de diálisis transitorio, un ULDAL, y un catéter central para uso de drogas, quimioterapia, drogas vasoactivas, falta de accesos periféricos, etc. Y quiero cerciorarme, y aquí voy a hablar inmediatamente de cómo hacer el diagnóstico de infección de tracto sanguíneo asociada a CBC, pero a lo menos, yo debería tomar a lo menos una botella de uno de los lúmenes, porque de esa forma yo puedo ser certero respecto a la responsabilidad o a quién echarle la culpa, ¿cierto? Que esa bacteremia responde a ese catéter. ¿Y cómo puedo hacer el diagnóstico de una bacteremia asociada a catéter? Les traigo este paper a colación, ¿cierto? Que también es de hace 10, 11 años atrás, ¿cierto? Del Critical Care, que fueron 18 UCIs en España como outcome primario mortalidad 30 días. Y en pacientes, se incluyen pacientes que tenían sospecha de ITS-CBC, definida esta como fiebre y sepsis, ¿ya? Se excluían todo lo que ustedes ven en ese color como azul, ¿cierto? Pacientes pediátricos, pacientes neutropénicos, pacientes que vienen con VIH, que usualmente estas poblaciones, ¿cierto? VIH, embarazadas, trasplantados en general, lamentablemente se excluyen de estos trabajos de investigación, pero en pacientes que tenían sospecha de fiebre en UCI, finalmente se incluían, ¿ya? Y lo que hacían eran dividir los pacientes en dos ramas. Una, que los pacientes que hacían fiebre y eventualmente sepsis, inmediatamente le sacaban el catéter y tomaban hemocultivos periféricos y mandaban los catéteres a Maki. O la otra técnica, que es la que habitualmente hacemos también, es que esperábamos, hacíamos hemocultivos periféricos y se tomaba un hemocultivo de arrastre. Se arrastraba por lo menos uno de los accesos del catéter, ¿cierto? Con sangre del catéter, y se veía la evolución. Se veía si es que los pacientes con cada una de estas intervenciones tenían distintos outcomes. Y efectivamente acá se alteró un poco la diapositiva, pero no hay diferencia significativa entre los 384 pacientes que se reclutaron en estas 18 UCI respecto a si es que puedo hacer una especie de watchful waiting, o sea, puedo esperar y observar la conducta, o finalmente remover el catéter de forma inmediata. Importante, importante. De todos los pacientes que hicieron este cuadro de fiebre, solo el 12%, más allá de la técnica diagnóstica que se utilizó, el 12% fue realmente una ITS-CBC. No todos los pacientes, como les dije al principio, no todos los pacientes tenían una causa infecciosa. Y afortunadamente, y era algo que se podía esperar que no fuese así, pero afortunadamente hubo un pequeño porcentaje, 1,2% de complicaciones mecánicas, neumo o hemotórax, que es lo que habitualmente uno trata de evitar, ¿cierto? Haciendo este tema de tomar cultivo de arrastre para no estar funcionando de forma inmediata a los pacientes. 19% de mortalidad, la mortalidad estuvo sobre todo dado por otro tipo de infecciones, neumonías, ventilación mecánicas, infecciones intraabdominales principalmente. Entonces, y como yo decía, no hubo diferencia de mortalidad en cada uno de los grupos. Y cuando uno habla de las técnicas, tenemos las técnicas conservadoras y no conservadoras. Las técnicas conservadoras significa conservando el acceso, y lo que usualmente utilizamos acá son lo que llamamos tiempo diferencial. Y lo que yo hago es por lo menos, ojalá lo más simultáneo posible, tomar hemocultivos periféricos y tomar a lo menos, insisto, a lo menos un hemocultivo de alguno de las ramas del acceso que yo quiera buscar para buscar la responsabilidad. Fíjense la sensibilidad y especificidad.
muy adecuada, ¿cierto? Sensibilidad y especificidad. Y la otra técnica, que es la técnica no conservadora, ¿cierto? Retirando el acceso central, se envía a la técnica semicuantitativa que se llama EMACI, ¿cierto? Que es una técnica semicuantitativa que uno da vuelta, ¿cierto? Los 5 centímetros distales en laboratorio y ve, cuenta la unidad formal de colonia, y el agente identificado en la técnica EMACI tiene que ser, por supuesto, el mismo agente identificado en el hemocultivo periférico, con un rendimiento que es un poco más bajo, entendiendo que lo único que logra en la técnica Maki es buscar lo que es el exoluminal, o sea, por fuera del lumen del acceso central, a diferencia del endoluminal, que es el técnica de arrastre, porque estoy tomando la sangre que va por dentro del acceso central. Y por último, también, si bien no tiene que ver con hemocultivo, pero sí darle un poquito, aprovechando la presentación, el tema de los famosos coagulases negativos, los estáfilos coagulases negativos respecto a ¿qué rol le doy? Muchas veces aparece uno, dos, tres o intermitentemente, ¿cierto? Eh, Estáfilos hominis, hemolíticos, epidermis, saprophyticus, etcétera. Y uno no sabe si ese cuadro eventualmente es febril o si lo pedí por leucocitosis o por lo que sea, y me sale ese hemocultivo periférico. Si ese hemocultivo, esa bacteriemia por esa gente, es la respuesta a lo que está teniendo mi paciente. Y en general, este review lo que hace es tratar de resolver esa pregunta y hace cuatro, en general, cuatro como no recomendaciones, pero cuatro variables que son importantes a tener en cuenta. Primero, si es que el paciente tiene inflamación sistémica, o sea, si tengo una repercusión clínica importante que pudiese responsabilizar a esta gente. Segundo, si el paciente es inmunocomprometido, eso es bien importante. Hay que acordarse que no solamente las infecciones están dadas por el propio agente infeccioso, sino que también por la condición propia del paciente. No todos los pacientes responden de la misma forma a cualquier noxa. Entonces, si el paciente tiene inmunocompromiso, algún gran inmunocompromiso, eventualmente puede que ese agente que es menos virulento tenga un rol más protagónico. Tercero, si es que tengo cuerpo extraño, y con los cuerpos extraños me estoy refiriendo, por ejemplo, insisto, prótesis, dispositivos, marcapasos, etc. Y cuarto, si es que yo reiteradamente hago hemocultivos seriados en días distintos y de forma continua se va repitiendo este aislamiento, y eso de alguna forma me da a entender de que ya no es solamente una forma de colonización o eventualmente contaminación, sino que le tengo que dar algún rol a ese hemocultivo positivo, a pesar de ser un estafilococulas nativo que uno entendería, a diferencia o a excepción del Lugdunensis, que dijimos que era prácticamente similar en cuanto a virulencia del Staphylococcus aureus, que en general los estafilococulas nativos tienen menos rol patogénico que el Staphylococcus aureus. Para terminar, siempre coloco esta diapositiva, ¿cierto?, en mi presentación, es que es del año 2020, plena pandemia, respecto a que se ha perdido la capacidad del examen físico. Hoy en día, habitualmente lo que hacemos es llegar con un paciente, hacer una batería basal de exámenes de sangre, imagenológico y de orina, más allá de lo que el paciente o la familiar o el familiar refiera, y que finalmente lo que me salga en los exámenes o lo que me diga el radiólogo es lo que yo voy a seguir haciendo. Es una reflexión que ojalá pudiésemos tener, porque finalmente la anamnesis y el examen físico siguen siendo nuestras principales armas para combatir los diagnósticos y finalmente en este caso también las infecciones. Entonces, para terminar, insisto, tomar los hemocultivos de forma criteriosa, volúmenes adecuados, momento adecuado de los accesos definitivos. Es súper importante, eso nos pasó mucho en pandemia, cuando los pacientes gravísimos, en UCI, graves, tenían catéteres de diálisis, catéteres centrales para drogas, y de repente nos decía el del laboratorio, el CBC1 está positivo a un agente determinado. Y no sabíamos si el CBC1 era rama del acceso central para drogas o era el ULDAL, y no sabíamos cuál de los accesos había que retirar. Entonces es súper importante rotular los accesos claramente al laboratorio, porque al laboratorio le llega una muestra sanguínea. Entonces hay que saber rotular, sobre todo con el equipo de enfermería, rotular bien las muestras. Verificar la toma adecuada, no debiésemos tener sobre un 3% de contaminación. Entonces también, insisto, la preparación de la piel es súper importante. Y finalmente, la interpretación, la fase final, cuando me llega, insisto, tanto para negativo como para positivo, cuando sale el hemocultivo finalmente negativo, no solamente no es infección, o cuando va a ser positivo, inmediatamente pensar que todo lo que salga positivo es indicativo de infección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gran, por su presentación. ¿Dudas, consultas? Las puede hacer en vivo o a través de chat. Ahí hay una duda.
Sí, dice una duda. Usted mencionó que en el método conservador se debe tomar al menos una botella para hemocultivo de arrastre de uno de los lúmenes. Se recomienda que sea aerobio o anaerobio en los casos que solo se puede tomar uno. Mire, en general, a ver, en general uno toma aerobio como protagonista. Lo que pasa es que las enterobacterias son anaerobias facultativas, entonces una Escherichia coli, eventualmente una Klebsiella, tiene la capacidad potencialmente para crecer también. Pero si tuviésemos que definir, yo definiría solamente perdón, la botella aerobia si tuviese la capacidad solamente de hacer un hemocultivo. Antiguamente hacíamos solamente métodos aeróbicos. Ahora, afortunadamente, tenemos una capacidad no ilimitada, por supuesto, pero tenemos la capacidad para hacer frasco anaerobio. Eh, pero entre una y otra, yo elegiría hacer todos los aerobios también por tema de costo. ¿Algo más, doctor Crack, para hacer cerrando la sesión? No, solamente insisto, esto es para hemocultivo, pero esta reflexión se hace con cualquier técnica, incluso no de infectología, también pasa lo mismo con urocultivo, la toma de imagen de tórax, biomarcadores, procalcitonina, troponina, lo que uno quiera. El llamado es al uso adecuado de las técnicas diagnósticas, también la parte terapéutica, el uso adecuado de la terapia que uno utiliza en los pacientes, insisto, las técnicas y menos las terapias antimicrobianas o alguna otra, no están exentas de riesgo, de costo, de evento adverso, por lo tanto, la invitación es a tener un juicio adecuado, crítico, clínico, de cada indicación que uno hace, tanto para toma de exámenes, para la decisión de alta, para una decisión farmacológica, porque finalmente es hacia los pacientes los cuales nos debemos y ahí tenemos que dar la mejor respuesta posible. Así que agradecido y será para la próxima sesión.